¿Qué es la psicopatología? La psicopatología es un área de la salud que estudia los trastornos y síntomas psicológicos. También estudia el comportamiento de los individuos. ¿Qué es una conducta criminal? Una conducta criminal es una conducta antisocial que abarca un gran rango de actos y expectativas sociales. Un ejemplo de esto sería feminicidios, secuestro, tráfico de menores. ¿Qué es un comportamiento anormal? Es aquel que viola normas culturales y sociales. Una enfermedad mental puede influir sobre el comportamiento criminal, pero no en todas las personas que padecen una enfermedad mental cometen actos violentos. Las causas que aumentan el riesgo de crimen y violencia son independientemente de si padecen una enfermedad mental. Los principales factores que contribuyen al criminal son el uso de alcohol y drogas, el estrés social, el aislamiento social, la baja autoestima o los trastornos de personalidad. Respecto a las personas que sufren de psicosis o deterioro neurológico, los factores predominantes asociados a mayor riesgo de cometer un comportamiento violento es el entorno o el clima estresante o impredecible, con un poco o nulo de apoyo de la familia o la comunidad. Existe una relación muy estrecha entre las conductas delictivas, principalmente el homicidio, y los trastornos de personalidad y los procesos psicóticos. La epidemiología de los trastornos mentales o epidemiología psiquiátrica es el conjunto de saberes utilizados en los principios, conceptos, métodos y estrategias de la investigación que se encarga del estudio de la salud mental. Como ha señalado Anthony Ederson, una característica distintiva de esta área es que los trastornos mentales se manifiestan en dos niveles, como conducta y como elemento de vida mental del sujeto. Esta complejidad se ha manifestado a veces en la necesidad de considerar diferentes aspectos de los que parecerían ser en principios una misma epidemiología. La epidemiología ha hecho contribuciones importantes para el conocimiento de la distribución, frecuencia y factores determinantes de los patrones mentales en general, pero en particular ha sido muy importante para el desarrollo de la psicopatología clínica. Se ha clasificado los trastornos mentales en 3 generaciones. La primera fue considerada en los estudios centrados en el uso de registros e informantes claves para determinar la prevalencia comunitaria de los trastornos mentales. La segunda fase, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, utilizó por primera vez la entrevista individual como muestras claras. La inmensa mayoría de los estudios de la segunda generación se basan en los instrumentos de medición que solo permitían ubicar al sujeto en un continuo de salud mental. En la tercera generación del estudio Hola amigos, yo soy Gabriel Valles. El día de hoy voy a hablar sobre 2 temas muy importantes, que es la personalidad. El otro tema será las conductas asociadas al riesgo delictivo. Son más que nada conductas específicas. Primero voy a hablar sobre las conductas específicas asociadas al riesgo delictivo. Más que nada estas personas que suelen ser delincuentes tienden a hacerlo por sociológicos que están en su zona. Por ejemplo, una persona con escasos recursos tiene un poco de más probabilidad de comenzar desde joven a cometer ciertos tipos de delitos por la falta de dinero, la falta de comida, la falta de agua, la falta de vivienda, entre otros factores que podrían involucrar a estas personas. Entonces, estas personas más que nada tratan de solventar sus necesidades a base de la delincuencia. Una persona se podría hacer un delincuente, un criminal, por los factores donde él se puede encontrar, ya sea en seguir los pasos de una persona mayor a él, por su familia, por la forma en la que vive, en la forma donde se desenvuelva, pues trabajo, escuela, amistades, incluso hasta la misma sociedad. Hay sectores aquí en Mazatlán, Sinaloa, donde la criminalidad y la delincuencia siguen en marcha, pues, por ejemplo, en la CP es una colonia bastante peligrosa ahorita en Mazatlán, Sinaloa, ya que se encuentra, pues, ciertos criminales
poderosos que no pueden ni pasar la policía en sus colonias, ya que está prohibido que la policía entre a ese tipo de colonias tan poderosas de aquí en los Ríos de Sinaloa. Estas personas tienen más posibilidades a delinquir por la forma en la que viven, en la que se desenvuelven, en la que trabajan, en la que estudian. Entonces, como le comento, una persona se puede hacer criminal, un delincuente, por la forma en la que esa persona viva, esa forma en la que fue criada esa persona, en el sector donde fue criado, en el sector donde esta persona se haya desenvolvido. Y pues más que nada esa sería una conducta específica a la criminalidad. Ahora voy a hablar sobre la personalidad en los individuos. Hay distintos tipos de personalidades, obviamente. Cada persona tiene un diferente tipo de personalidad, depende de su carácter y de su temperamento. Cada persona podría, pues, bueno, cada persona nace con un temperamento de por medio, y pues el carácter se va convirtiendo parte de esa persona por la forma en la que pues le eduquen a esa persona cuando nace. Cada persona, como le comento, cada persona tiende a nacer con un temperamento, pero el carácter también lo va obteniendo a base de sus valores o de la forma en la que esta persona viva, o depende de las enseñanzas que esta persona reciba de cuando es joven. Cada persona tiene una personalidad muy diferente. Yo no soy muy diferente a usted. Una vida diferente sociocultural a la de nosotros, por la forma en la que estas personas vivan en la ciudad, pueblo, calle, colonia, fraccionamiento, o lo que ustedes quieran. Y pues más que nada también por las familias que estas personas pues tienden a tener. Cada mentalidad es un mundo, y entonces cada personalidad se vuelve parte de nosotros por la forma en la que nosotros vivamos, en la forma en la que nosotros tomamos las cosas de enseñanza, en las cosas que nosotros mismos nos vamos envolviendo, ¿no? Más que nada formando con el paso del tiempo. Y pues más que nada sería la personalidad. Algo más específico, algo más concreto de la personalidad sería pues la forma en la que yo vivo, en la forma en la que yo soy conmigo mismo y con los demás, en la forma pues de mis valores. Entonces, eso sería la personalidad de cada uno de nosotros. Es algo muy específico, es algo muy corto, pero ojalá y me hayan entendido, y pues ese fue mi punto. Así que comenzamos con la siguiente participante. Voy a hablar sobre el abuso de sustancias. La expresión abuso de sustancias se utiliza para describir un patrón de uso, como su nombre lo dice, de sustancias como drogas, que consume a problemas graves o angustiantes, como por ejemplo en los jóvenes las ausencias escolares, el consumo de drogas en situaciones peligrosas, como al manejar un automóvil, problemas legales relacionados con las drogas o el uso continuo de una sustancia que interfiere con las relaciones familiares o con los amigos. Como trastorno se refiere al abuso de sustancias ilegales o al consumo excesivo de sustancias legales. La droga legal de la que se abusa más frecuente es el alcohol. Entendemos por uso aquel tipo de relación con las drogas en el que, bien por su cantidad, por su frecuencia o por la propia situación física, psíquica y social del sujeto, no se detectan consecuencias inmediatas sobre el consumidor ni sobre su entorno. En la práctica, es muy difícil definir un consumo como uso, ya que son tantos los factores a considerar que lo que para el consumidor podría ser un uso moderado puede estar traspasando las fronteras del abuso para un observador neutral. Por ejemplo, el consumo de 10 cigarrillos podría ser considerado no excesivo, sin embargo, pues sí es excesivo porque genera un uso y un abuso de esa sustancia. La expresión dependencia de sustancias se utiliza para describir el uso constante de las mismas, aun cuando ya se han desarrollado problemas importantes relacionados con su consumo. Me tocó también hablar sobre lo que es la paranoia. Es un trastorno mental por el cual las personas tienen un profundo miedo y desconfían de otras personas. ¿Por qué? Porque una persona paranoide puede creer sin motivo que la gente está tratando de dañarla, cuando en realidad no es así. Yo les voy a hablar sobre los trastornos del control de los impulsos y sobre los trastornos del desarrollo intelectual. Los trastornos del control de los impulsos son un grupo de comportamientos que pueden provocar la incapacidad de resistirse a algún acto o algún comportamiento impulsivo, que puede ser
perjudicial para la persona o para otros. Este trastorno se ve cada vez con más frecuencia en adolescentes de entre los 13 y 15 años de edad. Y este tiene varios tipos de manifestaciones, como por ejemplo el trastorno explosivo intermitente, que son los brotes de ira, ya sea física como verbal, que son muy excesivas y por eso es que pueden provocar lesiones a quien sufre estos brotes y a otras personas. La cleptomanía, que es robar cosas sin la necesidad de tener que hacerlo. Son personas que les da una ansiedad por tener que robar y esa ansiedad no se les quita hasta que lo hayan hecho. La piromanía, que es prender fuego, son personas que tienen un deficiente control de los impulsos. A estas personas le acaban prendiendo fuego. Lo podemos ver comúnmente en los niños, a los cuales les llama la atención las llamas, el fuego, y que generalmente les gusta también jugar con ellos. La ludopatía, que es el juego patológico, es una carencia en el control de los estímulos, es decir, que no saben controlar el estímulo de tener que jugar una y otra vez. La tricotilomanía, que son las personas que se jalan el pelo o el cabello y tienden a arrancarlo. Estas personas por lo general ocasionan dolor a la sociedad. La impulsividad y los problemas para neutralizar estas conductas agresivas de este trastorno, pues son muy consistentes y persistentes y se convierten en indicadores muy fiables de que estas personas pues repetirán sus conductas dañinas para la sociedad y para ellos. Y pues por añadidura son individuos que tienen un potencial de peligrosidad social muy alta. Afecta aproximadamente entre el 1 y 3% de la población general. Sin embargo, combinando todos estos, los trastornos del control de los impulsos afectan a un número significativo de niños y de niñas. Ahora pasando a los trastornos del desarrollo intelectual, pues estos trastornos son un grupo de alteraciones del desarrollo caracterizadas por una notable limitación de las funciones cognitivas, trastornos del aprendizaje y de las habilidades y de conductas adaptativas. Afecta las áreas funcionales de la persona, puede ser el área social, laboral, académica, y son consecuencias de una alteración, como por ejemplo la psicosocial, experiencial, neuronal, de herencia o una combinación de varios factores. Inicia en el desarrollo del funcionamiento intelectual y adaptativo. Y hay 4 tipos de discapacidad cognitiva que se miden en leve, moderada, grave y profunda. La capacidad delictiva asociada con la discapacidad intelectual pues depende mucho del nivel de gravedad de esa discapacidad cognitiva, porque entre mayor grado de discapacidad intelectual haya, menor será la posibilidad de que ese individuo cometa actos delictivos. Hay 2 autores que hablaron sobre este tema, son Cabrera y Fuertes, y dicen, en los niveles profundos de discapacidad intelectual, la posibilidad de delinquir es escasa debido a la misma incapacidad psicofísica del individuo. Así, el riesgo de criminalidad aumenta en frecuencia y variedad en las formas moderada y leve. Esto quiere decir que las personas con un mayor grado de discapacidad intelectual o cognitiva tienen menos probabilidad de tener una capacidad delictiva, o sea, de delinquir, ya que no tienen la suficiente capacidad psicofísica para hacerlo. La frecuencia de estos trastornos del desarrollo intelectual se estiman a partir de censos poblacionales. Según datos recientes, estos trastornos del desarrollo intelectual afectan del 10 al 15% de la población infantil, pero se sitúan su prevalencia
entre un 1 y el 3% de la población. Les destaco que el 85% del total de las discapacidades intelectuales tiene un rango leve, el 10% son moderados, el 4% son graves y el 1% solamente es profundo.